Jorge Pillón, vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversiones, graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana. Ha participado en colocaciones de capital, deuda y fusiones en México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, totalizando más de 25 billones de dólares en valor de transacciones en toda su carrera. Cuenta con 23 años de experiencia en banca de inversión y mercados de capital. Fue colaborador de James Capel, Biley & Company y BBVA Securities en Nueva York. Hoy nos presenta su conferencia Las fibras y México en el contexto del nearshoring. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes para platicarles un poquito de ese tema de las fibras y el nearshoring y qué significa. Platicaba yo con Pepe hoy en la mañana en el desayuno que para mí es la oportunidad más grande que hemos visto en México en los últimos 50 años. De ese tamaño es lo que estamos viendo, lo que está pasando en este momento. Tengo una presentacioncita que ahorita les vamos a poner para platicar algunos de los temas. Algo que no está incluido en la presentación y creo vale la pena platicarlo es qué son las fibras, porque es un bicho, digamos, relativamente nuevo en México. Ya cumplimos 12 años de ser públicos este año, pero todavía no son, creo yo, completamente entendidas. A final de cuentas, una fibra no es nada más que un negocio de bienes raíces que está constituido legalmente en un vehículo de un fideicomiso, por eso es la F de fibras, fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, que nos dedicamos a los bienes raíces, y el concepto es muy sencillo. Te dedicas a invertir en bienes raíces, después cobras renta, pagas tus gastos, pagas intereses de la deuda, etcétera, y lo que quede se lo regresas a tus inversionistas como un dividendo. No es nada diferente como si de repente pues, nos asociamos 3 o 4 aquí, compramos un departamento y lo rentamos y luego vamos y, oye, pues el primer mes 1,000 pesos de renta cada uno, ahí están, y al siguiente mes 1,000, y al siguiente mes otros sí, y de repente, oye, salieron en venta otros 3 departamentos, vamos a reunirnos, ponemos más lana y compramos más y así nos vamos. Y así crece el negocio en muy resumidas cuentas, ¿no? La única diferencia es que pues cuando estamos hablando de departamentos y hacerlo de manera individual, pues a lo mejor estás hablando de una inversión de 1 millón, 2, 10 millones de pesos máximo, y cuando te vas a naves industriales, parques industriales, centros comerciales, edificios de oficina, pues ya estás hablando de inversiones de cientos de millones de dólares. Para poner un poquito en contexto, Fibra 1 tiene 17,000 millones de dólares de activos, 345,000 millones de pesos, casi 1% del Producto Interno Bruto en cuanto a tamaño, lo que significa Fibra 1. Y todo esto son activos inmobiliarios destinados al arrendamiento. Y obviamente pues va muy de la mano con lo que estaba platicando con Pepe, y que hizo algunos comentarios al inicio de su presentación, donde decía que pues por qué los parques industriales, etcétera. Ahorita vamos a platicar ya más en detalle a este respecto. Gracias. La gran oportunidad que tiene México ahorita es el nearshoring. Y hemos oído este término, pues creo que muchas veces, y a lo mejor no necesariamente sabemos exactamente qué significa o cómo funciona o de qué viene, ¿no? Entonces, el tema de las fibras, pues como vehículo de inversión, es un vehículo que está listado en bolsa, que le permite a cada uno de ustedes invertir en naves industriales, centros comerciales, edificios de oficina, etcétera, de gran escala, sin necesariamente tener que poner todo ese capital para comprar una nave, ¿no? Si nos juntamos entre muchos, hacemos un parque industrial de 1 millón de metros, pues nos va a costar 1,000 millones de dólares. Es mucha lana, pero podemos comprar un certificado de alguna de las fibras y pues estarán entre 20 y 60 pesos por certificado. Entonces, desde algo muy poquito se puede hacer. Digamos que las fibras
nos permitieron democratizar los bienes raíces. Ahora, pensando en este tema de la gran oportunidad para México, el nearshoring, quería platicaros un poquito de dónde venimos. Esta gráfica, estamos enseñando, si ven la rayita punteada que está ahí en medio, es el comercio exterior de México y de China, y ahorita voy a explicar por qué China, de 1960 a la fecha. Como pueden ver, las dos rayitas son prácticamente iguales, no se distingue dónde está la azul y dónde está la gris, de 1960 a 1990. En 1990 es donde comienza este nuevo fenómeno mundial de la globalización, por eso le puse ahí la rayita y la flecha. Comienza el fenómeno de la globalización. En 1994 firmamos el Tratado de Libre Comercio, que ahora es el TIMEC, pero básicamente es el mismo concepto, es integrarnos a un nuevo modelo económico a nivel mundial, donde ya no produces todo en casa, sino que pues, se produce donde es más eficiente y hay mucho comercio entre los países. Principalmente esto impulsado por Estados Unidos y Europa. México firma el Tratado de Libre Comercio en 1994 y era pues como la gran esperanza del motor de crecimiento económico para el país cuando se firmó ese momento. Y pocos años después, en el 2000, entró China a la Organización Mundial del Comercio y la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio le permitió a China que creciera sus exportaciones y más adelante vamos a ver su Producto Interno Bruto de una manera exponencial. El crecimiento ha sido brutal. ¿Por qué? Porque China se convirtió en la fábrica del mundo. Si ustedes son tan viejitos como yo, pues se acordarán que cuando estábamos chicos en México, pues tenías un juguete y lo usabas 5 minutos y a los 3 minutos se rompía y no duraba, ¿no? Y hoy en día las cosas que se fabrican en México después de 25 años de haber estado con el Tratado de Libre Comercio están bien hechas. Somos líderes mundiales de producción de muchas cosas, no nada más de hacer jeans, cortarlos, coserlos y mandarlos al otro lado, que quizá fue donde empezó con la maquila este tema hace muchos años, sino ya cuestiones de valor agregado importante. Hay toda una planta aeroespacial en Querétaro. ¿Por qué en Querétaro? Pues porque alguien se puso las pilas para traer a Bombardier y a Safran y a los grandes productores y porque se pusieron las condiciones para que hubiera una escuela de ingeniería aeronáutica. Entonces en México se están entrenando ingenieros para desarrollar turbinas. Ya hay turbinas no me acuerdo exactamente qué avión es, pero un Boeing o un Airbus ya utiliza turbinas 100% diseñadas y fabricadas en México. A ese nivel de capacidad como país estamos. Y eso ocurrió al mismo tiempo que China se había pues, adueñado, digamos, de la producción del mundo, ¿no? O sea, si tú ves hoy cualquier cosa que compras es made in China. Todo es made in China. Bueno, pues el nearshoring es cambiar from made in China to made in Mexico. Y ese es donde creo que tenemos que creernos lo importante de esta oportunidad tan enorme que tenemos. Nada más para poner en contexto, ¿por qué ocurrió esto? Entre muchas cosas, pues el producir las cosas de manera eficiente es muy importante. Y entonces China es un mercado que tenía mucha gente que podía trabajar muy barato. En resumen, para ponerlo sencillo. Obviamente esto ha ido cambiando con el tiempo. Hoy la mano de obra china por hora es más cara que la mexicana, sustancialmente más cara. Ya esta gráfica está un poquito viejita, hay que actualizarla y si la actualizamos ya está mucho más alto el costo de la mano de obra en China comparado con el costo de la mano de obra en México. Entonces, si tú le das a un montón de estudiantes de MBA que te maximicen la eficiencia de la producción de algo, pues ahí tienes el caso, ¿no? Todo se fue a China, se hizo más eficiente, etc. Ahora, ¿qué ocurrió después de ese momento? Pues de 1994 a 2021, el comercio exterior de China creció 34 veces.
mientras que el de México creció 7,5 veces. Digo, no es malo, porque México nos dio la oportunidad de crecer los últimos 25 años más o menos al 2 y piquito % que haya crecido la economía. Mucho de ese motor de crecimiento ha sido las exportaciones, ha sido todo el Tratado de Libre Comercio y que México ya fabrica muchas cosas y las exportamos. Entonces nos ha ido bien, pero a los chinos les ha ido muy bien. Vamos a poner un poquito el resultado de esto, qué implicó. A mí me llamó mucho la atención cuando estudié estos datos, ver que en 1994, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, el Producto Interno Bruto de México y de China eran prácticamente idénticos. A mí me sorprendió mucho este dato. Sabía que andábamos cerquita, pero no pensé que tanto. Estábamos nosotros en 527,000 millones de dólares, China en 570,000 millones de dólares, prácticamente iguales. Y ahí tenemos marcado otra vez en el 94, cuando firmamos Tratado de Libre Comercio, China firma su entrada a la Organización Mundial del Comercio y explota el crecimiento de China. El mexicano también nos va bien, pero pues nosotros crecimos comparado, China se fue a 17 millones de dólares de economía. Es una bestialidad. Nosotros a 1,200. Ellos crecieron su economía 32 veces, mientras que México solo 2,5. Entonces, no quiere decir que hayamos hecho mal las cosas. Simplemente esto es para cuando les platico qué significa nearshoring. Nearshoring significa que tienes que traer de regreso, near, por eso es la cuestión cerca de tus costas de Estados Unidos, que es quien está detrás de esta gran tendencia. En la pandemia se dieron cuenta que pues de repente les empezó a escasear muchas cosas, porque todo se produce en China. Y como hubo una pandemia y hubo un virus que no te permitía salir de tu casa, pues se cerraron las cadenas de producción y entonces si todo lo que yo compro, imagínense, este dato no me lo sabía también y me llamó mucho la atención cuando lo escuché, 80% de las medicinas que se consumen en Estados Unidos se fabricaban en China. Tú imagínate que no hay medicinas, punto, porque pues quien te las fabrica, pues no te las vende. Y no estamos hablando de comprar una cajita de medicinas, sino son las medicinas de 350 millones de habitantes, que además pues es una economía que está acostumbrada a tener de todo y que no falte nada. Yo viví en algunos años en Estados Unidos, en Nueva York, me acuerdo cualquier farmacia, tienda, la que fueras, siempre están los anaqueles llenos de todo y muchas variedades de todo. Es más, exagerado las variedades de cosas. Les puedo decir que en México, por lo menos mi experiencia, y me gustaría si le dio una encuesta rápida de levantar manos, si alguien quiso comprar algo durante la pandemia y de plano no le escaseó el jabón, le escasearon las medicinas. ¿Alguien le escaseó algo en la pandemia? Poquitas manos, muy poquitas. Son excepciones realmente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la cadena de suministro que llevamos 25 años construyendo en México funciona y funcionó bien. Funcionó también que no nos escasearon las cosas. No fue así que la mitad del salón levantó la mano. Los americanos se dieron cuenta de esto, porque no solo se dieron cuenta que ocurrió en México, sino pues también los ayudamos y exportamos cosas para suplir un poquito lo que estaba pasando en China. Este tema nearshoring se puso de moda ahora, pero ya lleva varios años ocurriendo. Y entonces, en Estados Unidos hubo un cambio de mentalidad a nivel del Estado americano, y vamos a llamar al Estado americano, digamos, todos los poderes, no nada más el presidente o el poder ejecutivo, sino los empresarios, el ejército, etcétera. Es un tema de seguridad nacional, que no te falte lo que necesitas. No podemos permitirnos que nos falten las medicinas, no podemos permitirnos que nos falte, por ejemplo, ese también fue un ejemplo muy sonado en los medios de comunicación, no había leche en polvo.
para niños en Estados Unidos. Tú tenías un bebé y necesitabas leche en polvo, no había. Hazle como quieras, no hay. No la puedes pedir por Amazon, no puedes ir al súper, no puedes irte de California al estado de al lado a comprarla porque no hay leche en todo Estados Unidos, punto, se acabó. ¿Qué hizo el presidente Biden? Llamó a la Guardia Nacional y abrieron una planta que estaba cerrada para fabricar leche, porque era indispensable hacerlo. No importó el costo, no importó si era mano de obra barata o cara o no, lo que necesitabas es tenerla. Entonces no te puedes dar el lujo que te falten esas cosas. Y ese cambio de mentalidad muy importante que ocurrió en Estados Unidos, la pandemia lo empujó, hizo que se piense ahora en esta reconfiguración de la cadena de suministro a nivel global. No puede el planeta decir, pues todo depende de China. China mañana me cierra las fábricas, y lo vivimos también aquí en México. Los principales productores de semiconductores, de los microchips, pues están en Taiwán y en China. Y hoy todo tiene un microchip. Hace 25 años, pues las lavadoras todavía tenías que darle vuelta a la perilla y jalarle y ponías el ciclo y no sé qué. Hoy en día ya la programas desde tu teléfono, con una app, tiene Wi-Fi, y pues eso necesita un microchip para que se puedan hacer esas cosas. Entonces, esas cosas se fabrican en China. Si China te cierra la fábrica de microchips, pues ¿qué es lo que le pasa al planeta? Pues de repente empiezan a escasear los coches, no hay. Aquí vivimos un periodo, creo que en Estados Unidos fue mucho más grave, pero vamos un buen periodo durante la pandemia. Si tú querías comprar un coche, simplemente no había. A lo mejor mucha gente dijo, pues yo, ¿para qué lo compro si no va a salir de mi casa? Pero en Estados Unidos llegó al punto que los coches usados, 4 y 5 años de uso, eran 20 y 30% más caros que el precio de lista de un coche nuevo. Y si pedías el coche nuevo, te decían, pues te lo entrego en 9 meses chance, y en 12, porque no sé cuándo voy a tener los famosos microchips. Entonces se frenó la cadena de suministro de la economía más grande del planeta. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Esto no puede pasar. Estados Unidos ha sido muy exitoso durante muchos años por muchos motivos, pero entre ellos es porque tiene, si ustedes ven la geografía de Estados Unidos, pues tiene 2 océanos de los 2 lados y tiene a 2 vecinos. Y sus vecinos pues, son sus cuates, a final de cuentas. No son como en Europa, que los rusos están dando de golpes con los ucranianos, y si nos vamos más atrás a la Segunda Guerra Mundial, pues por algo se construyó el muro de Berlín, porque fue el punto donde llegaron los americanos y los ingleses y los franceses por un lado y los rusos por el otro. Dijeron hasta aquí, y aquí se partió. Y de aquí para allá rusos, y de acá para acá los del lado este. Y fue una competencia entre 2 modelos económicos, el comunista y el capitalista. Claramente ganó el modelo capitalista, y esto es el capitalismo 2.0, ¿no? Después de lo que pasó desde 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, al 90, pues esos 50 años, pues fue simplemente donde estuvo jalando la maquinita el capitalismo, y dijeron, oye, pues sí crea mucha riqueza. ¿Cómo le hacemos todavía mejor? Pues vamos a mandar a manufacturar en China y que lo hagan más barato, y lo hacemos todavía más eficiente. Y sí, jaló, se hizo muy eficiente. Tú comprabas cosas en China, pues es muy barato. Puedes comprar cualquier cantidad de chucherías que te cuestan $1 y demás, hechas en China. El problema es que pues, cuando sale este virus, pues de repente se cierra esa cadena de suministro, entonces ya no tenemos esas cosas. Y si son cosas que no te importan, pues lo dejas de comprar y lo sustituyes con algún otro producto. Pero si son esenciales, no puedes. Los chips ya se volvieron esenciales porque se volvieron parte de su vida. ¿Quién de aquí no tiene un teléfono inteligente? Todos. Ya vivimos con el aparatito pegado, porque es más, se vive a través de eso, porque ya me guarda mi agenda, etcétera. Ya esa costumbre de escribir la agenda a mano, pues yo ya la perdí. Todo está en mi teléfono, el teléfono me avisa cuando tengo una cita, y a qué hora y con quién, y cuánto tiempo voy a tardar en salir, porque ya midió el tráfico, y ahí nos vamos, ¿no? Y eso hace más productiva a la gente. Entonces todo eso ocurrió, funcionó, y funcionó muy bien, hasta el punto donde dejó de funcionar. ¿Y cuándo dejó de funcionar? Pues en la pandemia.
se dieron cuenta los americanos que pues, esta cadena de suministro no jala. Tiene otros problemas que se evidenciaron en la pandemia, por ejemplo, y es uno de los grandes beneficios que tiene México. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, es decir, podemos comerciar sin aranceles, sin impuestos, sin estar las cosas detenidas en aduanas, etcétera. Tú agarras un coche para fabricarlo, pues a lo mejor la transmisión la hicieron en México y luego lo mandas a Estados Unidos y lo montan en un chasis y luego lo mandan a Canadá y le ponen otra cosa y luego traen de regreso a México y le ponen otra cosa, y para cuando terminó de pasar todo el tiempo, el coche fue y vino 50 veces entre México, Canadá y Estados Unidos. Esa integración tenemos y esa cadena de producción tan sólida existe y funcionó muy bien. Yo aquí puse todos los nombres que he escuchado, ¿no? El friendshoring, el nearshoring, el allied shoring, el reshoring. Yo digo que es anyshoring. Simplemente es tráete las cosas aquí cerquita y vamos a hacerlas aquí. Y aquí viene un punto, creo que es fundamentalmente importante, que México tiene y por el cual cambiaron las cosas. La ubicación. Tenemos 2,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y una fuerza laboral calificada, somos aliados estratégicos, tenemos el Tratado de Libre Comercio, salarios competitivos, tenemos todas las cosas que tenía China, pero además cerquita. Y además somos sus socios comerciales durante los últimos 25 años. Y para mí un punto muy importante es que esta es la primera vez que cambian las cosas, por eso digo que es la oportunidad más grande que nos hemos, entre muchas otras cosas, es la oportunidad más grande que nos hemos encontrado, porque esta es la primera vez que Estados Unidos viene a pedirnos a nosotros. América del Norte siempre había sido una mesa de 2 gorilas y un changuito. Estaba Canadá y Estados Unidos y estaba México. Y ahora ya nos dijeron, ¿sabes qué? Vente a la mesa de los gorilas. Pero no fuimos nosotros a pedirles, porque lo que había hecho México durante muchos años, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio y cuando el petróleo en los 70s, y con el TIMEC y con la reforma energética y con todas las cosas que habíamos hecho, siempre era vamos a hacer algo para atraer inversión. Y sí lo hicimos muchas cosas y se hicieron muy bien, y por eso hoy tenemos esa plataforma que puede aprovechar lo que viene. Entonces sí se hizo y se hizo muy bien, y qué bueno. Pero esa es la primera vez que vienen los americanos y los canadienses a tocarnos a la puerta a nosotros y nos dicen, oye, vente, te invito a la mesa de los grandes. Entonces es muy diferente que yo vaya a tocar la puerta a que ellos vengan y me digan, oye, súbete a mi tren y necesito que hagas esto y necesito que hagas lo otro. ¿Y qué es lo que vemos en Estados Unidos? Por ejemplo, 2 leyes muy importantes que pasó la administración Biden. El CHIP Act, que es de lo que estaba platicando, es una de esas cosas fundamentales. Es una inversión de $60,000 millones del gobierno americano para traer de vuelta a Estados Unidos, Canadá y México, los 3 países, incluye a los 3. O sea, formalmente invitado México a ser parte de esa cadena de suministro, el componente más estratégico para la economía de Estados Unidos. No nada más para la economía, temas militares y demás. Entonces, nos están invitando a ese tipo de relación con ellos. Y el otro es el Inflation Reduction Act. El Inflation Reduction Act es la primera vez que Estados Unidos se sube en el tema de las energías verdes, y dicen, oye, pues yo ya no quiero depender de tener que comprarle petróleo a Arabia Saudita y a ver a qué precio, y si lo suben o lo bajan, o a ver de dónde saco el petróleo. Tengo que descarbonizar mi economía, y entonces ese Inflation Reduction Act lo que busca es hacer más eficiente la cadena de producción, teniendo energías no solo limpias, sino de bajo costo, como es la energía eólica, etcétera, ¿no? Entonces, son esos 2 grandes rubros. Y ahorita, a lo mejor me voy a desviar un poquito, pero quiero darles los diferentes ángulos de cómo se compone esto para aterrizar en por qué esta oportunidad es tan grande. Y esto es que en el caso de la inflación, lo que vivimos, y ahora voy a saltar a un tema de macroeconomía para unirlo con esto. Si ustedes se acuerdan, los últimos 10 años en el mundo hemos vivido
inflaciones bastante bajas y tasas de interés bastante bajas a nivel mundial. México un poquito más altas por obvias razones, pero en términos generales hemos vivido con tasas casi cero durante 10 años. Eso quiere decir que los bancos centrales de Estados Unidos principalmente y de Europa principalmente han estado inyecta lana a la economía, muchísima, para que hubiera crecimiento, que sí hubo, y también para generar un poco de inflación, porque la inflación, cuando no hay inflación o hay deflación es malo. Cuando hay mucha inflación también es malo, pero un poquito de inflación es saludable, poquito. Entonces no había inflación, entonces se dedicaron a meterle lana a la economía para que creciera la demanda, y creció la demanda. Viene la pandemia, y como viene una pandemia, pues Estados Unidos le mete el turboacelerador a dar lana y empezaron literal a regalarle dinero a las familias de a $1,000 y $1,500 al mes a todo el mundo. Entonces, pues ese dinero se tiene que ir a un lado, a consumir. Y si los chinos me cierran la llave de la producción porque dicen que tienen un virus, y digo dicen que tienen un virus porque irónicamente es el único país del mundo donde cuando todo el mundo ya estaba vacunado, todos ya estaban saliendo de la pandemia, ellos de repente empezaron a tener brotes de COVID otra vez. Y lo digo así también porque, pues curiosamente, si tú ves las estadísticas de muertes muy desafortunadas de personas a causa del COVID, pues China tiene una tasa de mortalidad bajísima, la más baja del mundo. Pero el resumen de todo eso es que eso ocurre en el momento que Estados Unidos le mete el acelerador a la economía. Entonces crece muchísimo la demanda y la oferta la frenan. ¿Qué pasa? Pues hay inflación. Es macroeconomía 101, el precio de equilibrio sube. ¿Y cuánto sube? Demasiado, mucho más de lo que querían los bancos centrales del mundo, y por eso ahorita estamos viviendo un panorama donde el Banco Central de Estados Unidos, los bancos centrales europeos y el Banco de México, también siguiendo la misma postura, han estado sube y sube las tasas, porque la inflación ya no es del 2, ya se nos fue al 8. Y si del 8 te va al 10, ese es un gato que una vez que sale de la caja es bien difícil volverla a meter. Entonces, por eso la agresividad con la que se han subido las tasas, para poder controlar el tema de la inflación. Pero el controlar la inflación no nada más es un tema del lado de la demanda, que es lo que hace subir las tasas, lo que haces es frenas la demanda, porque como me cuesta más el dinero, pues ya no invierto o no gasto, porque me cuesta más lana, entonces frenas un poco o un mucho la economía al hacer este tema de subir las tasas. Y otra forma de arreglarlo, y este es más fundamental y es de más largo plazo, es con el lado de la oferta. ¿Y a qué me refiero con el lado de la oferta? Pues por un lado está la demanda, que es la que no está creciendo, la economía, y hay gente que tiene dinero, etc. Y si yo produzco muchos más coches, pues va a bajar el precio de los coches. Si yo produzco mucho más de lo que ustedes quieran, pues a final de cuentas, si la oferta es más grande que la demanda, pues baja el precio. Y si yo no produzco lo suficiente, el precio va a seguir subiendo. Entonces, ¿por qué es importante este Inflation Reduction Act? Porque lo que está haciendo Estados Unidos es decir, uno de los principales insumos, y lo comentaron al principio de la introducción al foro, es que tiene que haber energía. Si no hay energía barata, pues me va a costar caro producir, y entonces no va a bajar el precio de nada. Entonces tengo que poder producir y producir de manera eficiente. Ahí viene el Inflation Reduction Act de Estados Unidos. Otro punto importante de ese tema es que una vez que tienes resuelto esto, pues ya puedes producir más, entonces ya bajas la inflación, pero ya es una bajada de inflación más fundamental. No la estás moviendo tanto con las tasas, ni es un shock de corto plazo, sino esto es algo que ya lo puedes hacer, ahora sí que como te vas en velocidad de crucero, ¿no? Ya subir la inflación tantito, y ahora sí vamos a producir lo que necesitamos, y ahí nos vamos creciendo y con un poquito de inflación manejable. Eso es lo que quiere Estados Unidos, así lo interpreto yo, y por eso México está mejor posicionado que nadie. Canadá no tiene gente. Estados Unidos tiene una tasa de desempleo del 4% o 3%, no recuerdo el dato más reciente, pero por ahí anda. Y los americanos no quieren trabajar en fábricas.
Y en México tenemos una población que yo creo que si tú le das empleo está ávida de trabajar. Los famosos ninis que existen en México pues son jóvenes de menos de 30 años de edad que si tú les das una carrera técnica seguramente van a trabajar porque les va a ir bien. Entonces tenemos una oportunidad brutalmente grande como país para aprovechar todo esto que a final de cuentas es venderle al consumidor más grande del mundo, que es la economía de Estados Unidos. Entonces, México está posicionado como nadie. Ya lo estamos viendo, esto no es algo que va a pasar. Desde el 2021, la inversión extranjera directa ha crecido de manera importante, ya estamos en el top 10. Si vemos esto hoy, va a crecer todavía más rápido y si lo vemos dentro de los próximos 15 o 20 años, México va a ser de los principales países en el mundo. Y lo estamos viendo ahorita, principalmente en el sector industrial. Este es una gráfica donde estamos comparando la tasa de absorción de metros cuadrados de naves industriales de Asia, Europa y América del Norte. Asia está absorbiendo 3%, América del Norte está absorbiendo el 10% de toda la disponibilidad de naves industriales a nivel mundial. ¿Qué significa? Pues que se está saliendo producción de Asia y se está viniendo a México, a América del Norte. Y en México lo estamos viendo de una manera muy clara porque es la primera vez en la historia de las naves industriales, que también lo platicamos un poquito al principio de la introducción, es la primera vez que en México tenemos los mercados fronterizos más grandes de manufactura ligera, que son Tijuana, Juárez, Reynosa, 100% de ocupación. 100%, no hay un metro disponible. Tú quieres ir a rentar un metro de una bodega en cualquiera de esos mercados y la tengo que construir. Y los que están construyendo ya tienen la bodega rentada. Entonces, no es de que, oye, pues te la construyo y en 6 meses hay, no. Ya está rentado todo, lo que hay y lo que hay en construcción. Y eso teníamos, pues, nunca de verlo en México, porque ocurrió en esos mercados. La Ciudad de México, el área metropolitana de la Ciudad de México es principalmente, México es un país, para darles un poquito de idea cómo funciona, tenemos el norte, que es la parte manufacturera, y en el centro del país es el corazón logístico. Todas las carreteras van por la Ciudad de México y sus alrededores, cruzan ahí y de ahí se van al resto del país. O sea, es irónico, pero si tú plantas o siembras un plátano en Tabasco y lo quieres vender en Tabasco, pues primero va a la central de abastos y luego se regresa a Tabasco. No se queda allá, aunque suene irracional, así funciona. Entonces, esa parte de logística también está creciendo muchísimo en México. La Ciudad de México es el mercado en términos de tamaño más grande y está ocupado prácticamente al 100%. Nosotros en Fibra 1 tenemos 98% de ocupación, tenemos 6 millones de metros de naves industriales, en el país hay 65, tenemos casi el 10% del mercado y no tenemos naves disponibles. Si mañana llega Walmart, que es uno de mis inquilinos, y me dice, oye, necesito porque viene creciendo 30% sus ventas los últimos 2 o 3 años, pues necesito 30% más espacio, ¿no? Me dice, oye, pues tiene una nave de 40,000 metros, pues ahora necesito una de 60 o de 70, o de una vez voy a tomar una de 100. Pues no tengo 100,000 metros, no hay. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Que suba el precio de la renta de naves industriales en México. Ahora, ¿cómo dimensionar el tamaño de la oportunidad? Es una de las cosas más importantes. Esta grafiquita para mí se me hace, la mencionó Pepe en su presentación, pero se me hace muy, muy interesante porque nos ayuda a poner en contexto lo que significa la oportunidad de nearshoring. México tiene 65 millones de metros, que son 650 millones de pies cuadrados. Esta la tengo, perdón. Los famosos teléfonos inteligentes. No la dejan a uno en paz. México tiene 65 millones de metros. Esta gráfica la tengo en pies, porque así es como hablan los americanos. Entonces, pues está en pies cuadrados, pero son 650 millones de pies cuadrados, son 65 millones de metros.
Estados Unidos tiene 750, es decir, es 12 veces más grande que México. Y China tiene nada más 2,000 millones de metros cuadrados. Y esos 2,000 millones de metros cuadrados son de 1990 a la fecha. No son de hace 200 años. Son inversiones relativamente recientes. ¿Qué significa reconfigurar la cadena de suministro? Porque el concepto de reconfigurar la cadena de suministro lo escuchamos, pero hay que aterrizar qué significa. Pues si yo ya no voy a producir chips en China, tengo que sacar la fábrica que está en China y ponerla pues, en Austin, en Texas, o en México, o en Canadá. Y si me voy a traer, y son los productores de leche para niños, ya no me la van a producir, oye, pues, por ejemplo aquí que es una zona lechera del país, pues vamos a hacer leche en polvo y la exportamos a los gringos. Digo, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero el punto es que esa fabricación que está en China va a salir de China y se va a ir a otros lados. ¿Qué es lo que va a salir? Por lo menos tiene que salir lo esencial. ¿Qué es lo esencial de ese número? Pues es muy difícil saberlo, no soy economista, no tengo idea exacta y precisa de qué implica, pero pues siempre es la ley de Pareto del 80-20, ¿no? Por lo menos el 20% lo tienes que sacar y seguramente 20% de lo que está en ese pie pues son cosas esenciales, quizá más, porque como los americanos mandaron fabricar todo a China, pues debe de haber mucho más que 20%. Si México absorbe de ese 20% solo el 3%, que no es nada, para el tamaño de oportunidad, porque recuerden que esto es una invitación de Estados Unidos y Canadá a decir vamos a hacer un bloque comercial de América del Norte, uno solo. Entonces ese 20% se tiene que venir para acá, o la mayor parte, porque entre más lejos esté, pues es más difícil cuidarlo, es más difícil hacer que funcione, etcétera. Si lo tienes aquí al lado, pues rápido arreglas las cosas y rápido lo transportas a Estados Unidos. Entonces la cercanía de México es importante. Una estadística también interesante, un barco de Shanghái a Los Ángeles tarda 3 meses en llevar la mercancía. Cruzar de Tijuana a San Diego, pues te toma menos de 2 horas. Si lo produzco en el sureste y lo exporto por el puerto de Progreso, que es el punto más al sur que me encontré en México, pues en menos de 40 horas estoy en Nueva York. Entonces estoy comparando 40 horas en el punto más al sur de México con 3 meses desde Shanghái. Y no todo está en Shanghái, está dentro de China. Primero hay que sacarlo de China y llevarlo a Shanghái, luego de Shanghái llevarlo a Los Ángeles. Entonces, la verdad es que ese tema de nearshoring es todo México y es tan grande que otra vez quiero regresar a esta gráfica. De ese tamaño es la oportunidad. La economía china y la mexicana, fíjense, de 1960 a 1990, el mismo tamaño. En 94 éramos del mismo tamaño las dos economías. Y aquí explotó la producción, explotó la inversión extranjera en China, creció la economía china, ahora hay muchos billonarios y hay mucho dinero en China, ya se convirtió en un país tecnológicamente avanzado, no lo más avanzado porque los americanos tampoco son tontos y no le dejaron toda su tecnología. Hay muchas cosas que sigue teniendo la tecnología, sobre todo los semiconductores y demás, es exclusivamente de los americanos, pero en China ya se hacen muchas cosas y eso, pues ya esa capacidad ya se quedó ahí, etcétera. Pero pues, si vas a sacar esas cosas, pues ¿qué tan grande puede ser el pie? Pues de ese tamaño, 10 veces la economía mexicana, o 12. Entonces, he escuchado por ahí algún economista que dice, oye, México puede crecer al 10%. O escuché el otro día, leí por ahí a Samuel García de Nuevo León que México podía crecer al 10% con el nearshoring. No soy economista, no tengo idea de si el 10 es un número, pero viendo estas cosas no me extraña. China ha crecido por arriba del 8 durante muchos años seguidos. Entonces, no veo descabellado que pudiéramos crecer de esa manera.
De ese tamaño es la oportunidad, lo que estamos viendo. Imagínense, todo lo que México ha crecido, toda la economía mexicana del 94 a la fecha, que van a ser casi 30 años, los últimos 30 años de inversión, crecimiento, etcétera, bueno, se pueden duplicar, y se pueden duplicar mañana. No puede ser tan rápido, obviamente, pero digo, me refiero a que se puede duplicar mañana porque a los americanos les urge sacar estas cosas de China. Yo no sé si han visto las noticias, pero pues estamos leyendo cuestiones de tensiones geopolíticas y los americanos tiran un globo aerostático que los esté espiando y cosas que no escuchábamos desde los 80s, o por lo menos yo. En los 80 se cayó la Unión Soviética y entonces dejamos de oír ese tipo de cuestiones de espionaje y demás, y se volvió más bien una guerra contra los talibanes y contra el Medio Oriente. Pero pues ya Estados Unidos no tenía un rival, bueno, ya lo tiene, se llama China, y lo malo es que los chinos son dueños de los terrenos y son quien controla la capacidad productiva de Estados Unidos. Pues eso no puede ser, es demasiado riesgo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues moverla para acá. Y aquí está lo que les decía, o sea, este es en costo, 66 veces más barato cruzar México que traer de Shanghái a Los Ángeles. Además es más eficiente también, porque hoy en día un tema también que no he hablado, pero creo que vale la pena también mencionar, es que en términos de medio ambiente, responsabilidad social, gobierno corporativo, son tres grandes ejes que el capital, los dueños del dinero, quieren ver que se les ponga atención. No simplemente quieren que produzcamos, sino quieren que produzcamos de una manera limpia. Pues ¿qué es más fácil? ¿Traerte el diésel que necesitas en un barco desde China o simplemente cruzar la frontera con México? Pues las emisiones de carbono van a ser mucho más pequeñas si lo haces en México. Mucho. Porque te ahorras todo eso y te ahorras el riesgo de que el barco se hunda y que empiece a derramar diésel en el mar, etc. Entonces, tiene muchos ángulos importantes. ¿Dónde estamos? Este es al tercer trimestre del 22. Ahorita ya no, Tijuana está al 100, Juárez al 100, Reynosa al 100, Monterrey está al 98, ya está casi al 100. El Bajío está al 95, debe estar como al 97 ahorita. Ciudad de México está al 96.5 ahí, ya ahorita estamos en el 98-99%. No hay espacio. Y si van a venir 65 millones de metros nuevos, no todos ahorita, pero vamos a decir en los próximos 10 años, pues yo voy a crecer 10% al año, son 6.5 millones de metros. Es duplicar lo que Fibra 1 ha hecho en 12 años. Lo tengo que hacer en los próximos 2 para darle cabida a esto. O sea, es enorme el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que lo mejor está por venir para México, por mucho. Estamos en una situación única, inmejorable. Como todo, hay cosas por hacer, no está todo hecho, no quiere decir simplemente ya nos despertamos y pues es nada más cosechar las frutas. Hay que seguir trabajando y hay que seguir trabajando en muchos frentes. Y uno de ellos es continuar invirtiendo en la infraestructura necesaria para poder aprovechar esta oportunidad tan grande. ¿Qué es esa infraestructura? Pues hay parte que le va a tocar al sector privado, hay parte que le va a tocar al gobierno. Por ejemplo, pensando en los 90s, con todo este tema de la globalización, una de las grandes ambiciones de la administración del presidente Salinas, si mal no recuerdo, era todo un programa carretero muy grande para México, donde el sector privado participó con el concepto de concesiones carreteras a largo plazo y se invirtió mucha lana y hoy tenemos muchas carreteras que unen todo el país. Yo me acuerdo de niño, tenía familia en Colima, entonces teníamos que ir a Guadalajara y eran 8 o 10 horas de camino. Pues ahora ya nos hacen 8 y 10 horas, ahora hay una carretera y a Acapulco eran 8 horas, ahora en menos de 4 ya estás en Acapulco desde la Ciudad de México y así empieza a ver todo el país y ya estamos mucho más conectados. ¿Por qué? Pues llevamos 25, 30 años invirtiendo en todo eso. Hay que seguir invirtiéndole a infraestructura para poder aprovechar la oportunidad. Uno de los grandes temas sí es la energía eléctrica.
Yo creo que en este momento tenemos energía eléctrica en el país suficiente para lo que hoy estamos consumiendo, pero hay que meterle porque si no nos va a hacer falta energía eléctrica en algunos años, sobre todo con una demanda de ese tamaño. Si no le metemos lana no nos va a dar abasto. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay, digamos, el mensaje es: el pie es tan grande que no nos lo podemos comer solitos nadie. Ni el norte del país, ni el sur, ni el gobierno, ni la iniciativa privada. Aquí tenemos que entrarle todos. En Fibra 1 tenemos un lema que decimos muchos: unidos somos México. Y esta es una cuestión donde México tiene una enorme oportunidad enfrente de nosotros, la oportunidad más grande que yo he visto personalmente en mi vida, pues que yo recuerde. Tengo 55 años, pues los últimos 55 años es la mejor oportunidad que ha tenido México. Y pues bueno, con eso cierro la presentación y pues encantado de responder algunas preguntas por ahí. Gracias, ingeniero Pillón, por su participación. Le pedimos permanecer en el escenario. Le recordamos a todos nuestros asistentes que las preguntas podían realizarse al escanear el código QR que se encuentra en su mesa. De las preguntas que amablemente enviaron a nuestro ponente, seleccionamos una que es la siguiente. Dice: ¿qué elementos son importantes para que Fibra 1 o alguna otra fibra invierta en una región particular como la laguna? Bueno, creo que el tema lo mencionó Pepe muy claramente en su introducción y lo comentaron muy bien. Necesitas tener certeza jurídica, necesitas tener acceso a los servicios, agua, energía eléctrica, y el tema de vivienda también es un tema importante. Yo lo veo esto un poquito como una referencia circular. O sea, si tú inviertes en vivienda antes de que haya la gente con el trabajo que la pueda comprar, pues no va a ser rentable el proyecto. Pero si no inviertes, pues tampoco vas a tener dónde poner. O sea, cada planta de estas que viene va a emplear a 500, 700, 2,000, 3,000 personas. Entonces por eso les digo que es un trabajo de todos. Necesitamos hacerlo todos: sociedad civil, gobierno, iniciativa privada. Todos tenemos que meterle a esto para que jale. Y la oportunidad es enorme. Estando en el norte del país, particularmente la laguna, ¿qué es lo que tiene? Pues una ubicación privilegiada dentro de lo que es México. ¿Por qué? Pues porque estás más cerquita que el cuate que está en el Bajío. Estás más cerquita de la frontera. México tiene un problema de energía eléctrica en el sentido de que más porcentaje de la energía se produce en el sur que en el norte del país, entonces hay que traerla, entonces cuesta la transmisión. Pero ese es donde yo digo, simplemente es un tema de invertir y hacerlo. La oportunidad está. Y aquí es diferente que otras veces. Aquí no nosotros estamos pidiendo, oye, Estados Unidos, volteame a ver, quiero venderte algunas cosas. Al contrario, aquí me dijeron, oye, ahí te va esta producción y ahora invertirle. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Certeza jurídica e infraestructura. Y obviamente, pues las ganas de hacer las cosas, ¿no? Hay que invertir. Gracias, ingeniero, por su respuesta. Le solicitamos, por favor, permanecer en el escenario. En unos momentos recibiremos a Adrián Treviño Sepúlveda, representante de GIN, Grupo Inmobiliario del Norte, nuestro orgulloso patrocinador, para hacerle entrega de un reconocimiento por haber participado en el segundo Foro Inmobiliario del Norte. GIN, Grupo Inmobiliario del Norte, es una compañía de desarrollo industrial y bienes raíces en México. Ofrece soluciones innovadoras y estratégicas para satisfacer las necesidades de construcción y arrendamiento de sus clientes. Es parte del Grupo ITOF, con más de 42 años de experiencia en el ramo. GIN, orgulloso patrocinador. Bien, recibamos a Adrián Treviño Sepúlveda, representante de GIN, Grupo Inmobiliario del Norte, orgulloso patrocinador, que hará entrega del reconocimiento al ingeniero Jorge Pillón
por su participación. Muchas felicidades. Pues nada más me resta darle las gracias a todos. Muchas gracias por este detalle y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes algo que me apasiona mucho, que es verle el lado positivo a las cosas en México. Yo los invito a que en vez de ver las cosas negativas, que problemas siempre hay, veamos el cómo sí, porque sí se puede.